Pueden tomar sus asientos. Estamos llegando a los últimos capítulos de esta carta de Primera de Corintios que ha sido sumamente edificante para la iglesia, ¿cierto? Nos ha confrontado, ha sido de provecho y yo personalmente estoy muy emocionado por hoy tener el privilegio de predicar del capítulo 15. ¿Por qué? Porque este capítulo es clave, es importantísimo. En el Nuevo Testamento habla de la resurrección de nuestro Rey Jesús. Es el clímax mismo de la carta y eso me emociona, pero a la vez estoy muy emocionado porque el último versículo de este capítulo 15 es tal vez mi versículo favorito. Y es un versículo que me ha sostenido en el ministerio, en los momentos de duda, en los momentos de debilidad, en los momentos de desánimo. Acudo a este versículo y recuerdo lo siguiente, que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. De que nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Entonces esto ha sido gasolina para mi vida personal, ha sido un lema de mi vida ministerial y a la vez lo he utilizado para entusiasmar a otras personas que también están siguiendo a Cristo. Y el versículo 58 del que les hablo dice lo siguiente: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y permanezcan constantes. Trabajen siempre para el Señor. ¿Y cómo trabajamos para el Señor? Con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada, y nada es nada, nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y al estudiar y memorizar y profundizar en este pasaje, yo me pregunto en este versículo, ¿cómo puede Pablo decir algo como esto? ¿Cómo puede Pablo, un hombre que ha experimentado sufrimiento, que lo han golpeado, que lo han apedreado, que ha sido perseguido, que ha enfrentado injusticia, que ha estado cansado, que ha enfrentado pérdida de seres queridos, que ha sido rechazado por los de su propia familia, por ahora seguir a Cristo? ¿Cómo después de experimentar todo eso, él dice, vale la pena? Vale la pena, no es en vano, nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. ¿Qué causa que Pablo persevere? ¿Qué era lo que sostenía este entusiasmo de Pablo? Y nosotros constantemente nos hacemos esta pregunta, ¿vale la pena? Cuando estamos invirtiendo mucho esfuerzo y trabajo en algo y las cosas no empiezan a verse bien, empezamos a preguntarnos, ¿será que vale la pena seguir peleando por este matrimonio? Cuando vemos que no hay cambio y estamos desgastados, nos preguntamos, ¿será que vale la pena seguir invirtiendo en este negocio que veo vez tras vez que no funciona? ¿Será que vale la pena seguir invirtiendo dinero en arreglar este carro cuando ya llevo años y nada que funciona? Cuando estamos sacrificando y dando a algo, una causa, hay un momento donde nos cuestionamos, ¿será que tiene sentido? ¿Será que vale la pena? Y Pablo ha enfrentado muchísima adversidad al seguir a Cristo y también hubieron muchos momentos donde me imagino él se preguntaba, ¿será que vale la pena seguir a Cristo y permanecer en Él y ser fuerte y constante y firme? ¿Será que vale la pena? Y la respuesta la encontramos en todo el capítulo 15. Donde la respuesta es sí vale la pena. ¿Y por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena seguir a Cristo? Porque Jesús resucitó. Porque Jesús venció a la muerte. Entonces sí que vale la pena. Todo lo que hacemos no es inútil. Servirle no es inútil. Vale la pena permanecer firme y constante. Vale la pena estar entusiasmado para servirle. Porque no adoramos a una mitología que se inventaron años atrás. No adoramos una estatua, una imagen, un ídolo. Adoramos a Cristo Jesús, quien fue crucificado, pero quien también fue resucitado. Y ahora adoramos a un Dios vivo. Entonces en esta mañana vamos a estar procesando esta idea. ¿Vale la pena? Y la respuesta es sí, porque Jesús resucitó. ¿Vale la pena seguir a Cristo y permanecer fuerte y constante en Él? Porque la resurrección es un acontecimiento real. Leamos el versículo 1. Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Esto es 1 Corintios 15, versículo 1. En ese entonces la recibieron con gusto, estas buenas noticias, y todavía permanecen firmes en ella.
La recibieron, quiere decir que la creyeron, la recibieron. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. ¿Y cuál es ese mensaje que Pablo les predicó y que ellos recibieron? Versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, y fue también enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en estos primeros 11 versículos? No leí del 9 al 11, pero está hablando de esta idea de que el evangelio no es un buen consejo y ya. El evangelio es una buena noticia. Y esta buena noticia está basada en un acontecimiento histórico, no un acontecimiento ficticio. Está fundamentado en algo que verdaderamente sucedió, y lo dice 2 veces, conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir que fue conforme a las Escrituras? Que forma parte del buen plan de Dios, que fue anunciado por Dios mismo. ¿Y cuál es ese acontecimiento histórico real? Lo leemos otra vez, versículo 3. Dice que Cristo murió. Cristo, el Mesías, la misma palabra en diferente, Cristo griego, Mesías hebreo, el esperado de Israel, no solo vino al mundo, sino que murió por nuestros pecados, tal como está en las Escrituras. Fue sepultado o enterrado y al tercer día fue levantado o resucitado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo defiende sobre la veracidad de estos hechos, de que Jesús sí murió, de que Él sí fue enterrado, de que Él sí fue levantado, al mencionar los muchísimos testigos oculares que presenciaron a Jesús después de la crucifixión. ¿Y quiere decir eso? Gente que lo vio con sus propios ojos. Piensa en esto, esta carta fue escrita en el primer siglo, unas décadas después de que Cristo fue crucificado y resucitado. Es decir, que había gente literalmente todavía con vida, como dice Pablo en la carta, a los cuales las personas podían ir y corroborar la información. Pablo dice, hey, esto yo no me lo inventé, esto yo no me lo imaginé, esto varias personas, y la cita, lo vimos con nuestros propios ojos, y hay hasta 500 que siguen en vida. Entonces ustedes, si quieren, vayan y pregunten. Y esto es lo que pasa, no podemos pasarlo tan rápido. Este mensaje, estas buenas noticias, este acontecimiento histórico es escandaloso. Esto es algo que no escuchamos todos los días. Un hombre crucificado que después fue visto en vida. Cuando alguien es crucificado, no hay esperanzas de que continúe con vida. No es que vamos a ver si le hace efecto el método de tortura o no. No, es un método determinante, una angustia dolorosa que termina sí o sí en la muerte. Y la única manera de que un mensaje, un evento histórico como este sea creíble y se haya esparcido geográficamente por Asia Menor y por África y por cada rincón del mundo, la única manera en que esto sea creíble es por la veracidad de los hechos y la cantidad de testigos que dieron fe de lo que sucedió. Sin una evidencia contundente, nadie hubiese creído esto. De la misma manera, en una corte hoy en día de justicia, hay testigos que tienen que corroborar que vieron lo que verdaderamente sucedió. Y Pablo está diciendo, yo no sé si usted había pensado en esto, pero la resurrección no fue un evento escondido o secreto. Jesús se apareció a sus discípulos, caminó con ellos, comió con ellos, mostró sus heridas. ¿Por qué? Porque Dios quería que hubiese certeza de esto, de que Jesús murió, de que fue enterrado y de que fue
levantado de los muertos. ¿Vale la pena permanecer firme y constante en el Señor? Sí, porque nuestra fe está puesta en que Jesús verdaderamente resucitó. Es un evento histórico real. A la vez vale la pena permanecer firme y constante en el Señor, porque la esperanza que encontramos en la resurrección va mucho más allá que esta vida. Mira lo que dice el versículo 12. Pero díganme lo siguiente, dice Pablo. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, eso es lo que predicamos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Ojo, van de la mano. Si decimos que Cristo resucitó, entonces hay resurrección de los muertos futura. Versículo 13. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. No sirve para nada. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, lo cual es blasfemia. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Otra vez la idea. Y todavía, escucha esto, todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. La fe de los muertos no les valió de nada. Su vida para Cristo fue inútil si Cristo no ha resucitado de los muertos. Y si nuestra esperanza, escucha esto, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces, acompáñame a través de este argumento que Pablo está trayendo aquí. Pablo está diciendo, ¿qué implicaciones y qué significa que Cristo haya resucitado? Y para Pablo elaborar este argumento, nos ayudaría a nosotros ponernos en los zapatos de los discípulos. Por un momento transportémonos y nos pongamos en los zapatos de los discípulos. ¿Cómo fue la vida de los discípulos después de la crucifixión? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se escondieron? ¿Tenían miedo? ¿Estaban desorientados? ¿Estaban confundidos? ¿Por qué? Porque al ver a Jesús crucificado, asumieron que Jesús fue derrotado. Todos los planes que el Mesías tenía fueron frustrados. Ya él en muerte no iba a poder cumplir sus palabras. Es decir, que llegaron a pensar que Jesús verdaderamente no era el Mesías. Y en medio de esa confusión, en medio de estar aturdidos y temerosos y no poder asimilar lo que acaba de suceder, Jesús se les aparece. Y ellos quedan aún más anonadados, más boquiabiertos, no saben qué hacer. Pero ahora pensemos, ¿qué implica para ellos ver a Jesús en vida? Implica que Jesús sí es el Mesías. Implica que sus planes no han sido frustrados. Implica que Él sí va a cumplir sus promesas. Implica que todas sus palabras van a cumplirse. ¿Y cuál fue una de las cosas que Jesús dijo en Juan 11? Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y si Jesús resucitó, Él va a cumplir su palabra. Entonces, ahora sí, volvamos al argumento de Pablo. Los corintios están diciendo que no habrá resurrección de los muertos. Entonces lo que están diciendo es que Jesús no va a cumplir su palabra. Porque Jesús dijo que sí va a haber resurrección de los muertos. Y la única manera para que Jesús no cumpla su palabra es si Él está muerto y no ha resucitado. Y entonces no es el Mesías. ¿Ven el argumento? Pero Pablo dice, y si eso fuese así, si Jesús no hubiese resucitado, hubiese aún más implicaciones. Y Él las enumera. Él dice, la predicación de nosotros sería inútil. No sirve de nada, no produce nada. Estaríamos mintiendo porque Jesús solo fue un hombre más y una buena persona con buena moral. La fe de todos sería inútil y todos seríamos culpables de nuestros pecados. Los muertos habrían entregado su vida a Cristo en vano porque estarían ahí en la tierra sin esperanza. En conclusión, Pablo dice, seríamos los más dignos de lástima
si agarramos el Evangelio, las buenas noticias, y las limitamos a esta vida. Y perdemos la trascendencia eterna del mensaje del Evangelio. Y ojo esto, esta es una tendencia de la iglesia primitiva desde los inicios, es una tendencia para nosotros hoy. ¿Cuál es esa tendencia? De querer limitar y reducir el cristianismo a beneficios para esta vida. El querer ver la fe cristiana como algo que añade valor a mi vida, que me ayuda un poquito, que la hace un poco mejor, un poco más llevadera. ¿Qué quiere decir eso? Que vemos el Evangelio como algo que me trae esperanza para los 70, 80, 90 años que viva en esta vida. Que me garantice comodidad, que me dé estabilidad emocional en medio de los problemas, que me permita alcanzar éxito terrenal. O a veces buscamos inclusive cosas más específicas y decimos, Dios, yo estoy bien con el trabajo, la provisión, la salud, me cuido. Lo único que necesito son principios y valores cristianos para criar a mis hijos. Eso es lo que necesito de ti. O no, lo que necesito es inspiración ética para vivir una vida con alta moral y reconstruir la sociedad como debería ser. O no, yo quiero tu bendición divina, que me des buena salud, que no me enferme, que encuentre un buen hombre, una buena mujer, que tenga un buen matrimonio, que me vaya bien en los negocios, como que si estuviéramos persiguiendo suerte al seguir a Cristo. Pero piensa en eso. Si limitamos el mensaje del Evangelio a esta vida, a buenos consejos y sabiduría nada más, Jesús no hubiese tenido que morir. Si limitamos a solo buenos consejos, Jesús los hubiese escrito y nos los deja y vendemos copias alrededor del mundo y seguimos eso al pie de la letra y nuestras vidas serían mejores. Pero Jesús fue a la muerte porque era la única manera de saldar la deuda de nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús entonces no vino simplemente a mejorar un poco tu vida terrenal, sino a ofrecerte por completo una vida nueva en Él. Al perdonar tus pecados por medio de derramar su sangre y ahora al reconciliarte con el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que al Cristo resucitar, nuestra esperanza entonces no es para esta vida solamente. Nuestra esperanza excede esta vida, trasciende esta vida, va más allá. Nuestra esperanza culmina en una nueva creación en la que tendremos cuerpos transformados y glorificados. Y eso es lo que estamos a punto de leer. Entonces, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena permanecer firme y constante en Él? Sí, porque Él resucitó. Y porque Él resucitó es la garantía de que va a cumplir sus promesas, porque Él es el Mesías y Él prometió que nosotros vamos a resucitar con Él. ¿Ven cómo Pablo va desarrollando el argumento? Versículo 30. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Esa palabra es clave, el primer fruto. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, somos descendientes de Adán, nacemos y crecemos en pecado en un mundo caído, ahora todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, el primer fruto, ¿se acuerdan? Y luego ¿todos quiénes? Los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Versículo 24-28 habla de su regreso, cómo va a humillar a sus enemigos. Ahorita no lo vamos a leer, pero quiero que ponga atención a esta frase. El primer fruto. La primicia. ¿Qué quiere decir esto en términos agrícolas y bíblicos? Las primicias son el primer fruto de la cosecha de trigo. Y su aparición cuando brota este manojo de trigo se está anunciando una cosa. El resto del campo está madurando y se viene más cosecha. Vienen más como estos. ¿Qué quiere decir esto? Que la resurrección de Cristo no es un milagro aislado, es el comienzo de una gran cosecha, el comienzo de una nueva creación. Cuando Cristo salió de la tumba, Dios está anunciando, esto también viene para los que pertenecen a Cristo. Esto también viene para mi pueblo. Entonces escucha esto. Los corintios están enredadísimos. Dicen que no hay resurrección de los muertos, pero dicen que creen en la resurrección de Jesús, están enredados por las corrientes de pensamiento helenistas que se encontraban en la ciudad de Corintio, en Grecia,
Y su vida era tan contradictoria que de hecho en el versículo 29 pasa algo muy interesante. Mira lo que dice. Si los muertos no serán resucitados, como ustedes dicen, Corintios, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Entonces, ojo esto, ellos tenían una práctica rarísima. Están bautizando gente en nombre de los que habían muerto. Y Pablo no está diciendo, hey, eso está bien, sigan haciéndolo, porque sabemos que eso no es el bautismo que el Señor Jesucristo ha instaurado. Pero Pablo le está diciendo, ustedes están perdidos. Dicen que no hay resurrección, pero están bautizando para los muertos. ¿Y cómo bautizan para los muertos si los muertos no van a resucitar? Están enredados. Y Pablo continúa con el argumento. Versículo 30 dice, y si no hay resurrección de los muertos, ¿para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestras vidas? Hablando de los apóstoles, los que están yendo a compartir las buenas noticias. Al ellos compartir las buenas noticias están poniendo su vida en peligro. ¿Para qué hacemos eso? Versículo 32. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, escucha esto, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, estamos perdiendo el tiempo, muchachos. Vámonos a las cortes romanas a entretenernos, vamos a participar de los festines que toda la sociedad celebra. Disfrutemos porque esta vida se nos acaba y se apagó la función. Estamos perdiendo el tiempo si estamos siguiendo a un Cristo solo para esta vida. ¿Qué estamos haciendo? Versículo 33. Así que, escucha esto, no se dejen engañar. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Está citando un proverbio del momento. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. La iglesia de Corinto estaba viendo un estilo de vida contradictorio, tenía un enredo, no sabían en qué creer, estaban influenciados por la cultura, estaban influenciados por corrientes de pensamiento filosóficas que se oponían a una futura resurrección de los muertos, y Pablo les dice, hey, no se dejen engañar. ¿Y cuáles son algunas de estas corrientes que estaban influenciando a la iglesia de Corinto? La primera y probablemente la principal era esta filosofía platónica, del filósofo Platón, que ¿qué es lo que dice? Dice, hey, el cuerpo es malo, el cuerpo es corrupto, el cuerpo contamina el alma. Lo que verdaderamente importa es el alma. Entonces, inclusive llegaban a pensar que cuando alguien moría, su alma iba a ser liberada de la prisión que el cuerpo estaba teniendo para el alma. Y Pablo dice, eso no es lo que nosotros creemos. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 6 que Pablo decía, hey, el cuerpo de ustedes no les pertenece? El cuerpo de ustedes fue pagado por un alto precio, la sangre de Cristo. La esperanza del Evangelio no es escapar de este cuerpo, es que este cuerpo sea transformado, que este cuerpo sea glorificado. Y por otro lado está esta corriente platónica y por otro lado tenemos otra corriente que simplemente rechazaba cualquier tipo de vida después de la muerte. Y esto era real hace 2000 años y eso es real en nuestra vida también. Hay gente que piensa que el día que parta de esta vida será el final determinante de su existencia. Y Pablo dice, eso no es lo que dijo el Señor Jesucristo, por lo tanto no se dejen engañar por una corriente o por la otra, por lo que vengan a decirle otros. Aférrense al mensaje que les he dado, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que Él va a volver pronto y que vamos a ser resucitados con Él. Ese es el mensaje que deben aferrarse, en lugar de vivir perdidos, vidas contradictorias. Y Pablo inclusive llega a decir, de hecho, que ustedes vivan de esa manera es un reflejo de que puede haber personas que no han recibido el mensaje, no han creído y por lo tanto no conocen a Dios. Y antes de seguir adelante, yo quiero preguntarte, ¿será que ese eres tú? ¿Será que también vives una vida religiosa, de tradición, pero verdaderamente no has recibido y creído el mensaje fundamentado en un evento histórico real
¿No has creído en las palabras y las promesas de Cristo? ¿Será que tu vida también es una vida marcada por contradicciones, porque crees una cosa y la otra y te dejas influenciar por una cosa y por la otra? Si este eres tú, gracias a Dios que estás aquí y que estás escuchando su mensaje y la profundidad del Evangelio y los planes de bien que Dios tiene para todos los que le pertenecen. Pablo sabe que todo este argumento debe tener a los corintios con muchas dudas, un poco perdidos, y Pablo inclusive atiende una pregunta de antemano que muchos de ellos han de tener. Versículo 35 dice, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Es una buena pregunta válida. Pablo no cree que es muy válida porque él dice, ¿qué pregunta tan tonta? Pero dice lo siguiente, cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Nadie de nosotros siembra una planta en la tierra, ¿no? Siembra una semilla. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, para humanos, para animales, para aves, para peces. Versículo 40 y 41 dice que hay para el sol, la luna, las estrellas. Versículo 42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados. ¿Para qué? Para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados con cuerpos como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, hay también cuerpos espirituales. Pablo habla de Adán siendo el que trae este cuerpo natural y Cristo era siendo el primero de esta cosecha. Versículo 50, Pablo dice lo siguiente. Lo que les digo, amados hermanos, es esto. Que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá un instante, un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Y Pablo cita a Isaías y Oseas. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Y hasta ahí son pésimas noticias. El pecado es el aguijón que termina en muerte, que nos ha dañado a cada uno de nosotros y la ley le da al pecado su poder y estamos condenados eternamente sin esperanza. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea que Pablo está diciendo. Nosotros vivimos en un cuerpo terrenal, un cuerpo mortal que tiene fin, que se marchita, que es débil. Pero nuestra esperanza en Cristo, en este evento histórico de la resurrección, es que también seremos resucitados en un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, inmarchitable, fuerte. Nuestro cuerpo terrenal es plantado como una semilla, pero da paso a una nueva creación. Porque Pablo dice, nuestro cuerpo no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se marchita, se desgasta, se deteriora. ¿Te has puesto a pensar cómo todo se deteriora?
Los carros, no importa qué tipo de carro tengas, en 10 años va a ser otro carro, desgastado, usado. Las casas se deterioran, nuestras posesiones se deterioran, las articulaciones empiezan a traquear, empiezan a doler, se deterioran nuestra vista, disminuye la memoria, se ve afectada. Y esa es la naturaleza de este mundo caído, que es temporal, que es vulnerable, que es débil. Nos cansamos, envejecemos, nos enfermamos. Y todas esas cosas suenan como superficiales. Sí, todos nos cansamos, nos deterioramos, pero es más profundo de lo que estoy diciendo. Yo he visto personas con diagnósticos crónicos que no tienen esperanza de que se cambie en algún momento en este cuerpo terrenal. Personas con daños irreparables mentalmente, físicamente, personas enfrentando cáncer, y yo he visto con mis propios ojos cómo se deteriora. Personas con diabetes lidiando con esta condición en un mundo caído. He visto personas, yo mismo he enfrentado la muerte de seres queridos, marcado una creación marcada por lágrimas, por dolor, por injusticia, por avaricia, por discriminación, por dolor. Pero si perteneces a Cristo, yo tengo que decirte, este no es el final de la historia. Nos espera una transformación, no solo espiritual, sino una transformación física, en la que disfrutaremos de un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado en una nueva creación. Imagínense el lugar más bello que sus ojos hayan visto en esta tierra. Una belleza inmesurable nos espera en esa nueva creación, así y más bello, disfrutando, compartiendo, riendo en la presencia de Dios, deleitándonos en Él, con Él. De los placeres más bellos y profundos que el Creador nos permita disfrutar en una creación física. Esa es la idea. No como espíritus o fantasmas, angelitos, paseándonos de una nube a otra tocando el arpa. No, es una creación física con cuerpos glorificados. Y eso, iglesia, transforma la manera en la que lidiamos con el duelo, con el dolor, con el envejecimiento, con el sufrimiento, con el miedo a la muerte. Si te da miedo la muerte, si estás en Cristo, esto cambia todo, porque la muerte no es el final de la historia, es la puerta a una nueva creación, porque nuestra esperanza en Cristo no es solo para esta vida, por lo que entonces no somos dignos de lástima. Somos afortunados, somos dichosos, somos bienaventurados, somos bendecidos. Y como pastor he oficiado funerales, he estado en el lecho de muerte de personas en sus últimos días, en sus últimas horas. Y yo les tengo que decir algo. Estar a la par de una persona, tomar su mano y experimentar la paz que esa persona, ese creyente, está procesando porque no está aferrado a nada de esta vida. No está envidiando la salud que los que están alrededor tienen y el futuro que ellos tienen, sino que está en paz porque descansa en la promesa de vida después de la muerte por medio de Cristo. Esa paz no se compra, esa paz no se fabrica, esa paz viene de la convicción de que hemos puesto nuestra fe en un Dios vivo que derrotó la muerte y que va a cumplir sus promesas. Entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Traen siempre para el Señor, con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es en vano, es inútil. Porque nuestra esperanza va más allá de esta vida. Nuestra esperanza es eterna y somos bendecidos y afortunados en Él. Entonces la resurrección no es información doctrinal, no es algo que tenemos que saber y marcar un check, no, es el combustible para perseverar, es la esperanza para sufrir y enfrentar persecución, es la fuerza para seguir adelante, es la valentía para enfrentar la muerte, es la razón para permanecer en Él. Y Pablo no está dando aquí una motivación barata y superficial de que vamos, con entusiasmo, sí se puede, vamos. No,
Está fundamentado en una tumba vacía, en un rey victorioso, en la muerte siendo derrotada, en un futuro glorioso y en una resurrección prometida en Él. Tú que estás lidiando con dolor, con angustia, con incertidumbre, con injusticia, deleítate en las promesas que el Rey eterno te ofrece. Deleítate en la eternidad que te espera con Él. Y mientras esperamos su regreso, podemos permanecer fuertes y constantes. En el cansancio, fuertes y constantes. En el sufrimiento, fuertes y constantes. Cuando nos rechacen, fuertes y constantes. Cuando parten los seres queridos, fuertes y constantes. Cuando parezca que servir es inútil, que criar hijos en Cristo es inútil. Cuando seamos rechazados, cuando se burlen, cuando enfrentemos la muerte, fuertes y constantes. Porque nada de lo que hacemos para el Señor es inútil, porque Jesús resucitó y Él va a cumplir sus promesas. Oremos juntos. Cristo Jesús, nuestro Rey eterno, quien vive y reina por los siglos, venimos a ti a agradecerte por este mensaje, donde nos recuerdas que no podemos dejarnos engañar por lo que escuchamos, todas las corrientes de este mundo que nos invitan a pensar solamente en esta vida, a pensar solamente en confort y pensar solamente en cómo maximizar nuestros recursos y nuestras ganancias para el aquí y el ahora. Y gracias porque nos animas a no dejarnos engañar por eso y a la vez a aferrarnos a ti, a tu regreso, a la eternidad, en una nueva creación, en un cuerpo glorificado contigo. Padre, mientras esperamos tu regreso, ayúdanos a permanecer firmes y constantes y a honrarte en todo lo que hacemos, porque sabemos que nada de lo que hacemos para ti es inútil. Te amamos, Cristo, y oramos esto en tu nombre. Amén.